quiero darles la bienvenida a nuestro conversatorio y para ustedes, estudiantes de Historia de la Psicología. Y nosotros pues estamos el día de hoy, tanto la maestra Nuri Domenech Torrens, el maestro Jorge Orlando Molina Avilés y la doctora Soraya Monroy presente, para pues tener esta interacción en el conversatorio con ustedes. No vamos a hacer exposición o conferencias, lo que habíamos planteado es hacer una breve comentario, ahora sí que un resumen de la tradición más cercana al corazón de cada uno. Yo en realidad voy a hablar de todas un poquito y más bien de la conformación, pero bueno, la base de este conversatorio pues son sus comentarios, sus preguntas, las observaciones que tengan, las dudas que tengan, en fin, con un tema que nos propuso el profesor Rubén Miranda, que estuvo en la sesión de ayer, y bueno, donde se trata un poco de reflexionar acerca de cómo es que se adoptan las tradiciones, si es algo, un destino inevitable, si hay una voluntad, un albedrío, en fin, un tanto provocador el título, pues se los planteamos. Antes de dar inicio, primero quiero hacer algunos agradecimientos, por supuesto, a los profesores del Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, que desde hace ya muchos años estamos en ese seminario trabajando para las actividades en relación a estas asignaturas y con ustedes. Por supuesto, a la División del Sistema de Universidad Abierta, de la cual es jefe el maestro Jorge Molina, y con la que nos apoyan, pues esto, en la grabación, en la difusión, en fin, en una serie de cosas que son necesarias para estas actividades. El Departamento de Publicaciones de nuestra facultad, que siempre también nos apoya con un bonito cartel para la difusión. Y el proyecto de la DEGAPA, el PAPI, tiene 400319, que también, pues, varios de nosotros estamos en ese proyecto y esta es una actividad que realizamos para ello. Bajo esta denominación. Entonces, nosotros voy a mencionar el currículum muy breve, tanto del maestro Jorge Molina como de la maestra Nuri Domenech, para quienes no son sus alumnos, pues también los conozcan, y diré unas líneas acerca del mío. Miren, la maestra Nuri Domenech Torrens, ella hizo la maestría en Psicología General Experimental, y bueno, es licenciada por la Facultad de Psicología, tiene más de 40 años de docencia, es profesor asociado C de tiempo completo de nuestra facultad, fue jefe del Departamento de Psicología Experimental en 1999 y es profesor en el sistema abierto y presencial en las 3 materias de la tradición de aprendizaje y conducta adaptativa, ACA, y imparte también Filosofía de la Psicología, Historia de la Psicología, Introducción a la Metodología de la Investigación y Transdisciplina. Sus referencias de investigación se encuentran en la psicología de género, en la psicología del deporte y en la educación abierta y a distancia mediada por TIC. En el caso del maestro Jorge Molina, él es licenciado en Psicología por el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, y quienes no sepan, pues es que antes de los años 70, ahí es donde se estudiaba la licenciatura en Psicología. Es maestro en Psicología por nuestra facultad y profesor titular de tiempo completo de nuestra facultad también. Ha impartido diversas asignaturas en la licenciatura y la maestría de la Facultad de Psicología, ha sido presidente del Colegio Nacional de Psicólogos, vicepresidente de la Academia Mexicana de Profesionales en Enseñanza Abierta y a Distancia. Es uno de los pioneros en los trabajos de historia y filosofía de la psicología en la universidad. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el tema y presentado ponencias sobre historia y filosofía en congresos nacionales e internacionales. Ha desarrollado líneas de investigación sobre epistemología de la psicología e historia de la psicología. Actualmente es jefe de la división del Sistema de Universidad Abierta de nuestra facultad. Y bueno, pues muchas gracias, Jorge, también siempre tan ocupado, pero por estar compartiendo estas actividades. Y bueno, brevemente me presento entonces, yo soy la doctora Soraya Monroy Nasser,
soy profesor titular C de la facultad, PRIDD, en fin, son miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Hice la maestría en filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Por supuesto, soy licenciada en psicología por nuestra facultad. Y realicé también el doctorado en filosofía con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. He tenido 2 estancias, una postdoctoral y una como Research Fellow en la filosofía y la historia de la ciencia en la Universidad de Boston. Y pues cuento con publicaciones nacionales, internacionales. He sido responsable desde 2003 de proyectos PAPI, en los que afortunadamente varios de los profesores de Historia y Filosofía de la Psicología participan. Y pues tuve en 2008 el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que da nuestra institución. Y bueno, ya una vez presentados y esperando que ustedes estén pensando algunas de las preguntas que quieran hacernos, pues le pido a la maestra Nuri Domenech que nos hable de la tradición que eligió para hacernos su presentación. Muchas gracias, Nuri. Buen día. Yo agradezco mucho a Soraya que nos dé esta oportunidad de platicar con ustedes en otro contexto que no sea el de dar nada más una clase, sino que hablemos de la psicología y de la materia que nos ocupa este semestre, que es la historia de la psicología, la cual incluye mucha filosofía. Ayer Rubén Miranda nos leyó un escrito que estaba muy cargado de esta idea de las emociones y de la filosofía dentro de nuestra disciplina, que la tiene y mucho. Yo no sé si sería yo la que empezara porque pensé, Soraya, que ibas a comenzar tú hablando de las tradiciones, pero lo que puedo decir, ya estoy en eso, lo que puedo decir es que estas palabras se confunden, ojalá y Soraya la resuelva, tradición, campo, área, el enfoque, todo esto se confunde y más para los estudiantes que entran por primera vez a trabajar con nosotros. ¿Qué significa una tradición? Que voy a estudiar la cultura. Bueno, pues sí, la cultura de la psicología. Lo tenemos dividido en tradiciones que no se eliminan una a la otra de ninguna manera, sino como les hemos enseñado a sus maestros, espero todos en la clase, en la materia, estas tradiciones van siguiendo esos paradigmas de cada tradición. No es que agoten uno y entonces viene otro, sino que vienen todos de manera simultánea. Esto lo explicará seguramente mejor la maestra Soraya, no le quiero quitar. Y a mí, bueno, me toca por tradición siempre el conductismo, esta tradición de la psicología conductual. ¿Por qué? Bueno, pues porque, bueno, hice mi maestría en psicología experimental, pero además porque en el siglo pasado permeó en toda la carrera. El currículum anterior al que llevan ustedes ahora, pues estaba completa, bueno, no completamente, pero sí tenía un 80% de conductismo metido en todas sus materias. Realmente aquellos alumnos que entramos a la facultad queriendo ser clínicos de diván, nos dimos también de topes en la pared porque nos encontramos con otra cosa, nos gustó a la mayoría y nos seguimos por ahí. En cada tradición que damos en clase, bueno, al menos yo soy el abogado del diablo, defiendo cada una de las tradiciones, dejo que los alumnos pregunten y entonces, bueno, a lo mejor ya empezamos a atacar, lo mismo hago con la conductual. Para estas alturas ya deben haber visto esta tradición en su clase, porque bueno, ya vamos bastante adelantados en el semestre y no les voy a dar una clase, solo les diré que a principios del siglo pasado, y todos somos del siglo pasado, ahora sí no pueden decir, mi abuelita es del siglo pasado, porque ustedes también. Bueno, ya casi no, ya vamos adelantaditos, a lo mejor algunos ya nacieron, ya son del 2000 y pico, pero bueno, todavía tenemos muy presente el siglo XX, y en el siglo XX, a principios, en 1913,
cuando Watson lanza esa ofensa a su universidad, ofensa para muchos, apoyado por William James y todos los filósofos de la época, y les dice que la psicología no es oculta. La psicología se tiene que ver y se tiene que ver a través de la conducta. Crea una gran revolución, pero pega y la toman en cuenta aún en Europa, que sabemos que los franceses son más cognitivos, más sociales, más profundos, podríamos decir, pero permea en todas las universidades donde se da psicología en el mundo. Lo que hace esta tradición, a grandes rasgos, es analizar la conducta, lo que se ve, lo que más, la palabra que más se maneja en el conductismo es ser objetivo, decir las cosas de la manera más sencilla, que es cuando uno analiza la conducta. Ya cuando Skinner habla del análisis experimental de la conducta, se hace mucha investigación y se sigue haciendo. En realidad, el conductismo sigue vivo y sigue vivo en nuestra facultad, con muchos de nuestros compañeros. Podría mencionar nombres, Brunner, Raúl Ávila, Bouzas, Gustavo Bachá, etcétera. Sigue vivo, a lo mejor ya no tan radical como se estaba. A veces pienso que el haber dicho que había algo que se llamaba cognitivo-conductual, a pesar de que tengo mis reticencias como muchos, sí tiene algo que ver con la realidad, porque al hacer todos estos estudios con humanos, ya no nada más con animales, uno siempre tiene en cuenta sentimientos que nunca se negaron, mente que en realidad nunca se negó. Skinner tiene escritos donde la analiza de manera conductual, de otro modo, pero que existían el pensamiento, todas aquellas conductas que para separarlas de la conducta visible les decíamos encubiertas. Entonces realmente no, se ha muerto, sigue adelante, y lo que más me preocuparía sería el que sintieran que es una tradición que nada más hace investigación. Y bueno, desde los inicios, esta tradición también aplica los contenidos que se van encontrando, el análisis de la conducta, aplica incluso, hay revistas completas de cómo se aplica en el salón de clase, en la empresa. Los psicólogos industriales usan mucho todos los programas de reforzamiento, incentivos, etcétera, y son muy objetivos, pero a la vez tienen en cuenta los sentimientos, que es lo que preocupa mucho, el constructivismo, cómo construimos nosotros la realidad, pero desde un punto de vista a lo mejor un poco más objetivo. Me preocupa que pocas mujeres se mencionan en esos tiempos donde se habla de perspectiva de género, permeando todas las materias. Pocas mujeres se mencionan en cuanto a esta historia del conductismo. Bueno, sabemos cómo era el mundo y que siempre hay papás y pocas veces hay mamás en cuanto a cada una de las disciplinas. Lo que más puedo decirles es que en la facultad muchas mujeres han seguido esta línea y han hecho investigación. En paz descanse Silvia Macotela, seguía esta línea, aunque también un poco permeada por el constructivismo, que pegó muy duro en el mundo psicológico y que lo tomamos en cuenta casi todos los maestros. Lo que quiero decirles es que es una tradición que sigue existiendo, pero que además ustedes también pueden seguirla, inclusive en campos de trabajo diferentes, en la educativa, en el campo de psicología del trabajo, obviamente, que lo siguen mucho. Entonces, conocer de experimentación nunca les va a sobrar, y también es una manera sistemática de llegar y decir en un trabajo, yo le puedo decir cómo estaban las cosas y cómo las voy a hacer evolucionar. ¿Por qué? Porque tengo un sistema,
un sistema de investigación que me enseñaron en mi facultad y que forma parte de hacer a la psicología más real y más explicada. El conductismo, todos los conductismos no se quedan con la idea de que así son las cosas, sino que las averiguan. Nosotros podemos decir, es que nos gusta mucho el confort, claro, es normal, pero no nos quedamos con la normalidad, sino que este enfoque, tradición, lo que busca es decir los porqués suceden las cosas. Por eso es que hace experimentación que ustedes pueden hacer en todos lados y en todos los lugares de trabajo donde ustedes vayan, inclusive en la clínica, y aunque parezca que se contraponga, el sistema experimental está en todo lo que hacemos en psicología. No sé qué más, ustedes elegirán una tradición y sobre todo para ustedes de primer semestre, en donde, ¿a qué vengo? ¿Qué voy a hacer cuando salga de mi carrera? Bueno, pues aquí me dicen que hay varias cosas por hacer. Al menos hay seis tradiciones que yo puedo elegir y que a lo mejor hasta puedo combinar. Esto es algo que siempre me preocupa, porque los alumnos pueden enamorarse de una tradición, pero coquetear mucho con las otras tradiciones, y nuestro título universitario de psicólogos no va a decir psicólogo en la tradición fulana, sino va a decir soy psicólogo general y puedo incursionar en todos lados, aunque esté enamorado más de una cierta filosofía de cada una de las tradiciones. Ahí se los dejo. Y creo que ustedes sí tienen muchas preguntas que a lo mejor todavía no pueden aterrizar, pero que estos conversatorios les dirán que sí existe todo este marasmo, digamos, toda esta confusión, pero que lo que tratamos con nuestras materias es de quitarles esa confusión y que entiendan realmente lo que es y lo que hay en nuestra disciplina, que es la psicología. Gracias. Muchas gracias, Nuri. Bueno, pues yo creo que ya va aquí una pregunta de Ernesto, la vamos a dejar para enseguida de las presentaciones. Maestro Molina, adelante. Sí, pues buenos días y gracias por la invitación y por siempre la consistencia de Soraya de organizar estos eventos y que nos mantiene activos. Para empezar, quisiera comentar acerca del título, que lo veo como provocativo, porque efectivamente nada de lo que dice el título existe. Lo primero que les digo a mis alumnos es, no tienen que elegir. En primer semestre no se casen con ninguna de las tradiciones, léanlas todas, conózcanlas todas, no se vuelvan conductistas o psicoanalistas o piagetanos o vygotsquianos ni nada, sino conózcanlos todos. Y sobre todo no se vuelvan anti nada, no se vuelvan anticonductistas o antipsicoanalistas, porque algún profesor o profesora simpático y bastante agradable les dijo que el psicoanálisis no es científico o que el conductismo es ideología positivista y neoliberal o cualquier otra cosa, sino conózcanlas. Si ya leyeron a Skinner y a Watson y a los conductistas, pueden ser anticonductistas. Si ya leyeron a Freud, a Jung, a Adler, a Lacan, pueden volverse, si quieren, antipsicoanalistas, pero no conozcan todo. Entonces ahorita no elijan, sino integren, conozcan, profundicen. Paso número 1. Número 2, desde luego no puede haber ni libre albedrío ni destino si hemos de hablar de ciencia. Si queremos que la psicología sea una ciencia, tenemos que aceptar que hay factores que determinan o que al menos hacen más probable que tomemos una decisión u otra decisión. Que no hay un destino, ¿verdad? Si hubiera destino, pues no estaríamos cubrebocas, nos lavaríamos las manos. Si está de Dios que nos vamos a morir, pues si ya está escrito en el libro del destino que nos vamos a morir, pues nos moriremos
con cubrebocas o sin cubrebocas. Entonces, si pensamos que la forma de actuar, de sentir y de pensar de los seres humanos está influida por factores que podemos conocer, entonces no hay destino, ni libre albedrío. ¿Por qué decidimos no una tradición, sino después un campo de aplicación? O a lo mejor sí una tradición cuando estamos terminando la carrera, cuando estamos en el posgrado. Ya conocemos todas las tradiciones y una, ¿no? Pues si la consideramos mejor, pues esto será válido. Pero, ¿de qué depende? ¿Qué factores hacen que influya en nosotros esto? Desde luego hay factores externos. Debería de haber necesidades sociales. ¿Qué tipo de psicólogo, cuántos psicólogos se necesitan en este país y de qué tipo? Y abocarnos a prepararlos, sería un criterio, ¿verdad? Cosa que desde luego en una sociedad como la nuestra no ocurre así. Hay, entre comillas, libertad de cada quien escoge, pero son factores. Recuerdo hace muchos años, no habían nacido la mayoría de ustedes, habían unos programas de televisión, el doctor Kilder, el doctor Ben Casey. Estuvieron en la televisión esos programas donde estos doctores eran los héroes, los que se quedaban con las muchachas guapas y todo esto. Se duplicó el número de solicitudes a la carrera de medicina. Y cuando estaban de moda estos programas de televisión. Entonces, aquí, incluso, ¿por qué escogen psicología? Y sabemos que muchos de ustedes no la escogieron en este semestre, pero bueno. Entonces, ¿qué factores quieren ser ustedes un investigador en un laboratorio? La psicología está variada. Pueden estudiar una sociedad, pueden ser psicólogos sociales y estudiar por qué los mexicanos pensamos de la manera en que lo hacemos. O pueden estudiar a una neurona en un laboratorio y estar haciendo psicología. Entonces, ¿qué intereses, qué actitudes, qué aptitudes son las que tienen que los llevan a tomar a ir acercándose a una u otra? Esto tenemos que ver, porque además tenemos una ciencia muy compleja. Una ciencia que no tiene no hay un acuerdo de cuál es el objeto de estudio de la psicología. Hay varios. Si le preguntamos a un psicoanalista qué estudia la psicología, este sujeto cognoscente que es un psicoanalista, ¿cuál es su objeto de estudio? Probablemente nos diga que el inconsciente, que lo inconsciente. Si le preguntamos a un psicólogo social, por ejemplo, a alguien seguidor de Vygotsky, probablemente nos diga que la cultura, la historia y la cultura. ¿Por qué actuamos, sentimos y pensamos de la manera en que lo hacemos? Por donde vivimos, el lugar y la época en que vivimos. O si es un neurocientífico, nos dirá que por un sistema nervioso con ciertas características. O si es un conductista, por qué condicionamientos sufrió o recibió, qué aprendizajes tuvo. Entonces, no hay un objeto de estudio definido. Hay varios objetos de estudio y por eso hay varias disciplinas y varias tradiciones. Porque el objeto de estudio para la tradición social es diferente al objeto de estudio de la psicología para la tradición conductual y diferente para la tradición cognitiva y diferente para la tradición cognitiva o cognoscitiva. Entonces, es muy amplio nuestra disciplina, muchos objetos de estudio y por eso muchas tradiciones. Y difícil tomar una. De hecho, deberíamos avanzar hacia la integración en todo caso. Pero bueno, eso es una pregunta complicada. Entonces, tenemos muchos objetos de estudio. No hay un acuerdo entre los psicólogos. En los físicos, en los biólogos habría bastante acuerdo en este sentido. En los psicólogos no. Tenemos discrepancias en este sentido. Y por eso, si piensas que la psicología estudia la conducta, pues él es conductista. Si estudia el inconsciente, pues él es psicoanalista, ¿verdad? Si estudias el sistema, crees que el sistema nervioso, pues él es neurocientífico. Una de las formas de dividir a la psicología puede ser entre quienes ponen el énfasis en lo externo, en lo que se llama una visión periférica. Los determinantes del aprendizaje y del conocimiento están afuera.
¿Por qué aprende a leer un niño? Pues por los estímulos que le presentan, por los materiales, por los premios que le dan. Un conductista sería periferalista, están afuera de las causas de su aprendizaje. Pero hay personas que piensan que está adentro, que hay procesos mentales, procesos cognitivos, que no se observan, que eso se llaman cognitivistas. Una de las tradiciones y uno de esos objetos de estudio son estos procesos mentales superiores. Como el aprendizaje, como la memoria, como el conocimiento. Si a un cognitivista, a un seguidor de Piaget, le preguntas, ¿por qué aprende a leer el niño? Pues porque es inteligente, por ejemplo. Pero la inteligencia no se ve, la memoria no se ve. Se puede medir indirectamente. Podemos saber que tienes buena memoria porque retienes. Si te doy a leer una lista de sílabas, puedes retener muchas sílabas, 20 sílabas. Pudiste retener en una lectura. Y otra persona retuvo 30. Decimos que este que retuvo 30 tiene mejor memoria que el que retuvo 20. Pero no vimos su memoria, vimos los efectos de su memoria. Si les damos a resolver ciertos problemas, unos resuelven más problemas que otros y decimos que es más inteligente, pero no vimos su inteligencia, vemos los efectos de su inteligencia. Entonces, hay algunos psicólogos que consideran que adentro del sujeto, que no está en la periferia, aprendes a leer porque razonas, porque piensas, no porque asocias estímulos y respuestas, por ejemplo, sino porque dentro del organismo hay causas y factores que determinan. Esos comúnmente se le llaman cognitivistas. Estudian cómo conoce al ser humano y estudian esos procesos internos de su conocimiento. Hay varias teorías cognitivas, no nos vamos a meter ahorita por eso. Entre otras razones, por esto usamos este concepto de tradiciones, porque una tradición admite varias teorías, incluso contradictorias. Entonces, pueden haber varias teorías cognitivas con muy diferentes características, pero todas tienen en común hay factores internos dentro del organismo. Esto le da esta característica de cognitiva. Entonces, en esta breve introducción, más bien para provocar ciertas preguntas en ustedes, concluiría diciéndoles, entonces hay varios objetos que los psicólogos consideran como que es el objeto de estudio de la psicología. Una de esas que cuando nace la psicología, nace cognitiva, nace mentalista, pero durante un periodo que tuvo gran auge, un enfoque positivista lógico y su derivado psicológico, el conductismo, fue hegemónico el conductismo y muy mínimamente se estudiaban enfoques cognitivos, sobre todo en América, Estados Unidos y Latinoamérica por consecuente. En Europa nunca fue tan así, pero el conductismo se dice, algunos hablan de una crisis del conductismo, o cuando menos que deja de ser hegemónico, deja de ser dominante, en los 60 del siglo pasado, ¿no? Y reaparece con fuerza el cognitivismo, tanto por teorías como la de Vygotsky y Piaget, que nos hablan de funciones cognitivas, o teorías más influidas por la cibernética, por todas las teorías cognitivas de la mente. Todo esto ocurre en los años 60 del siglo pasado y retoma fuerza el cognitivismo. Y actualmente sigue con esa fuerza y hay grandes seguidores del cognitivismo. Explicar entonces por qué los seres humanos actúan, sienten y piensan de la manera en que lo hacen por factores internos que podemos estudiar indirectamente. Podemos estudiar la manera de pensar, la manera de razonar, la retención de la información, o sea, tu memoria, tu inteligencia. Podemos estudiar esos factores internos que no se observan directamente. Entonces, insisto, se observan sus efectos indirectamente. Es como se estudia. Entonces, como provocación lo dejamos acá para que vengan después, espero, preguntas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, de hecho, ya hay alguna ahí para Nuri y para Jorge.
Y hay una de YouTube que ahora les leo y a lo mejor yo intento responderla. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, bueno, voy a compartir la pantalla y voy a hacer un breve comentario porque en realidad, en buena medida, lo que ya nos han dicho tanto Nuri como Jorge, pues nos ha hablado de estas tradiciones. No sé si ya ven la pantalla, como esto luego, ¿ya? Sí. Ya está Sí, la imagen. Ya. Bueno, entonces, gracias. Entonces, rápidamente les comento que nuestra historia de la psicología, nuestra asignatura, está organizada de una manera un tanto distinta de lo que podrían encontrar en cualquier libro. No solo la asignatura está organizada de esta manera, sino la propia área de formación general, que son los primeros 4 semestres, en un plan de estudios que seguimos llamando nuevo, pero para ustedes que acaban de entrar dirán, pues, ¿qué de nuevo tiene el plan de estudios de 2008 si estamos en 2020? Bueno, sépanse que el plan de estudios anterior duró casi 40 años, entonces por eso este es el nuevo. Aunque hayan pasado ya 12 años desde que inició, mismos que nuestro seminario tiene también de estar funcionando. Bueno, la idea de tradiciones, quienes participamos en ese cambio curricular, la adoptamos y la adaptamos de un filósofo de la ciencia, Larry Laudan, quien propone que la tradición nos dice que es un conjunto de supuestos acerca de entidades y procesos en un dominio de estudio, así como un conjunto apropiado de métodos que se utilizan para investigar los problemas y construir las teorías en ese dominio. Dada la heterogeneidad que reconocemos en la psicología, nos pareció que la noción de tradición era la más apropiada para agrupar algunas teorías, las más relevantes, las que históricamente, en el caso de nuestra asignatura, pero también en el caso de la psicología científica, se habían desarrollado desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, bueno, pues a la fecha. Entonces, como ustedes podrán ver rápidamente, allí tenemos cómo se distribuyeron, porque de alguna manera había que curricularmente poner asignaturas que los propios profesores, conocedores de cada una de estas tradiciones, pues decidieron que se agruparan así. No todas podían empezar en el primer semestre. Por ejemplo, la tradición de ACA, esta de aprendizaje y conducta adaptativa, que expresa el conductismo, empieza en el segundo semestre. En fin, tienen ustedes ahí las diversas tradiciones con las que curricularmente están funcionando esta área. Y nosotros tomamos la historia de estas tradiciones para construir la asignatura de Historia de la Psicología. 5 tradiciones antecedidas por una unidad donde hablamos de un poco el origen de la psicología científica bajo una perspectiva de discontinuidad que ayer Germán Álvarez comentaba por qué la adoptamos. Él nos mencionaba, pues en un semestre no podemos empezar con los griegos, pero yo agregaría, además, y no solo eso, conceptualmente tampoco pensamos que la psicología del siglo XIX era lo que venía desarrollándose desde los griegos, sino que hay transformaciones en la historia del conocimiento y nos permiten, pues de alguna manera, hablar de un surgimiento de la psicología en el siglo XIX y a partir de eso, una psicología, no ideas filosóficas acerca de lo psicológico, en estas tradiciones que aquí les presentamos. De alguna manera, Nuri, también voy a abrir otra imagen. Nos habló de esta simultaneidad con la que de alguna manera se dan las tradiciones. No es que primero vino una, luego vino otra, y así en la historia de la psicología. Realmente en este surgimiento que ubicamos por ciertas razones en Wundt, y que tiene una influencia en prácticamente todas las tradiciones de pensamiento psicológico, de alguna manera algo de influencia y algo de estar en contra de lo que Wundt dijo, pero es el referente importante. Pues tenemos que todas estas tradiciones fueron más o menos desarrollándose al mismo tiempo.
en diferentes países, como mencionaba el maestro Molina, mientras que en Europa hay un cierto desarrollo más cognoscitivo y también del psicoanálisis y en cierto sentido de la propia psicología social. En Estados Unidos empieza a desarrollarse una versión más conductista y la concepción psicobiológica, que bueno, es el antecedente, la psicología fisiológica, en fin, que ya se desarrollaba en Europa y que da también origen a la propia psicología. Bueno, pero esta simultaneidad y esta discontinuidad son ejes importantes de nuestro programa. Aquí, básicamente, solo quiero ya terminar por referirme, y déjenme que paro esta pantalla para verlos un poco mejor. En esta pregunta que me pedía, o esta confusión que me pedía Nuri que yo aclarara un poco, aunque también ya se han referido a ella, que es la distinción entre tradición y campo. Las tradiciones son las concepciones teóricas y que han desarrollado por un objeto de estudio, como mencionaba Jorge, que construyen alrededor del conocimiento de ese objeto con una metodología que es adecuada para ello, y que no están adscritas a un campo específico, que pueden, como también lo mencionaba Nuri, estar diversas tradiciones en un campo. En el campo de la clínica podemos encontrar una tradición conductual, pero también una psicodinámica, pero también, en fin, una psicosocial. Las tradiciones teóricas no deberían, aunque institucionalmente así se han quedado un poco en nuestro plan de estudios, pero estas tradiciones deberían o son parte de esos campos de aplicación. Esto es, la distinción es que ya los campos, el educativo, el clínico y de la salud, el organizacional, el psicosocial, el de la propia psicobiología, son ya campos de aplicación con sus teorías, con sus metodologías, pero que no son tampoco únicas, ¿no? Y que podemos encontrar en el campo de la psicología educativa. Nuevamente vamos a encontrar las teorías cognitivas, las teorías cognitivo-conductuales, las teorías conductistas, en fin, estas diferentes aproximaciones. Nuestra psicología es diversa y no con eso los queremos preocupar o angustiar. No tienen que tomar decisiones ni están fulminantemente destinados a tener alguna de ellas, como bien mencionaba Jorge y también ayer Germán, sino que la idea efectivamente es que ustedes puedan conocer esa diversidad, ir encontrando intereses que los lleven a profundizar más y mejor, tal vez en unas que en otras, pero sin cerrarse al conocimiento de ellas, y que eventualmente por los campos o el campo en el que ustedes vayan desarrollándose profesionalmente, será probablemente la elección de ciertas tradiciones o de cierta tradición, pues la que trate mejor ese objeto de estudio y les parezca que con eso, ese conocimiento pueden fundar y fundamentar mejor sus prácticas profesionales, su actividad profesional. Entonces, la idea es sí la diversidad, no en una licuadora y todo vale igual, no, todo tiene esa historia que queremos de la que ustedes se enteren con esta asignatura y que además los vaya acompañando para comprender mejor esas asignaturas que están cursando este semestre y los próximos hasta el cuarto al menos, en que ya a partir del quinto irán haciendo la elección de algún o algunos campos para la formación profesional. Dicho lo cual, es pronto para hacerles esta reflexión, pero no quiero dejar de hacerlo. Cuando uno sale a la vida profesional, no necesariamente aquello que estudió en la facultad es de lo que encuentra trabajo. Y muchas veces creemos que lo importante es que su formación como psicólogos generales les permitan a encontrar una actividad profesional remunerada, tener la capacidad de, bueno, haber conocido y poder y profundizar en esos conocimientos y prácticas que les permitan desarrollarse adecuadamente. Si solo los formáramos como psicólogos
clínicos o psicólogos sociales o psicólogos en la educación, si encontraran un trabajo en la en lo laboral, en la organizacional, pues ahí podrían quedarse, no puedo entrar a esto porque no sé qué hacer. Sin embargo, nos parece que la formación general sí les permite esa flexibilidad con la vida real, que es lo que después de algunos años de formación en la facultad les toca emprender. Con esto concluyo mi participación y si quieren podemos pasar a la respuesta de algunas de las preguntas que ya veo que están presentándose en el chat. Solo quiero mencionar la del libro que nos presenta Alexis Rodrigo en YouTube, donde dice si hay algún artículo o libro donde pudiera ver el tema. Estrictamente sobre tradiciones, no, porque es una confección propia de nuestro programa, de nuestro plan de estudios. Tenemos unos cuadernos de historia de la psicología que se venden en la facultad, pero no en este periodo. Y tenemos los materiales en línea. Si no eres alumno de un profesor que no trabaja con estos materiales, bueno, ahí sí te pediría que me mandes un correo y te los puedo hacer llegar. Con muchísimo gusto. Ahorita les pongo mi correo en el chat para que pues puedan, quien tenga o quiera conocer este material, se los podemos hacer llegar con mucho gusto. Adelante, Nuri, Jorge, pues para que vayan tomando las preguntas que están apareciéndonos aquí en el chat. Jorge ya destapó su micrófono, no sé si va a hablar. Bueno, yo les quiero decir que el eclecticismo tampoco es mi máximo, o sea, el utilizar todas las técnicas que hay en psicología, no, pero sí conocerlas. Creo que nos vamos a encontrar muchos psicólogos, pseudopsicólogos, los hay en el mundo, ponen grupos de coaching, hacen páginas, hablan de visualizaciones y se dicen psicólogos. Ustedes traen una infraestructura fuerte con la cual pueden responder a esos psicólogos. Mi primera recomendación antes de escoger una tradición es defender la profesión. Realmente ustedes sí son psicólogos, no lo van a hacer. Los demás, y se los van a encontrar, hay muchos, todo mundo es psicólogo, y además todo mundo te dice, tú como psicólogo deberías de saber, y dices, bueno, esa clase yo creo que no fui, porque exactamente eso no lo sé, ni tampoco te sé predecir el futuro. Pero bueno, volviendo al tema, ahí preguntan por qué deberían de escoger la tradición conductista por encima de otras. Bueno, y contesto a otra que está aquí, como elegimos tradición. En mi caso, lo que pasó es que no me entendía con toda la conceptualización de la psicología. Leía y leía de la mente y me tenía que regresar y decía, no, pues esto me está contradiciendo otra cosa en mi experiencia. Y me encontré con un campo que me hablaba objetivamente de las cosas y que además prometía, no siempre cumplió, que me iba a decir cómo hacerle para que la conducta que yo quería se diera. Es decir, me iba a decir por qué se da, qué es lo que se tiene que mover para que se dé tal o cual conducta, o por qué muchas personas persisten en una conducta con la cual les va mal. De alguna manera me hablaron de reforzamientos y castigos, de alguna manera sigue haciendo cosas que le causan problemas, bueno, porque estará reforzada por algún lado. Esa fue mi idea, fue menos teoría, menos conceptualización de todo y quiero un poquito más de aplicación. Que se pueda aplicar siempre, no siempre sucede, pero sí se puede seguir hurgando e investigando. Pero bueno, Jorge, ya te veo muy inquieto, contéstalas tú. De hecho, no las veo. Hay una que pasó, que decía que si la psicología clínica integra todas las tradiciones. Y me parece interesante porque creo que no se entendió muy claramente que lo que sí hay es psicología, varias escuelas de psicología clínica basada en las diferentes tradiciones. Hay una psicología clínica
psicoanalítica, hay una psicología clínica conductual, hay una psicología clínica cognoscitiva, y una psicología clínica social, y puede haber algún tipo de integración, pero no es que el mismo psicólogo clínico integre todas las tradiciones, sino que de la teoría cognoscitiva o de la teoría conductual o de la teoría psicoanalítica salen prácticas clínicas, salen aplicaciones, y entonces hay varios tipos de psicólogo clínico dependiendo de la tradición en la que se apoya su modelo clínico. Entonces, hay un terapeuta cognitivo-conductual, hay un terapeuta psicoanalítico, hay un terapeuta social, y de todos. Entonces, allá sí ya las tradiciones van influyendo las aplicaciones, cómo se aplica. No es que sea la psicología clínica integre a todas, sino las diversas maneras de aplicar la clínica se basan en las diversas teorías, en las diversas tradiciones. Jorge, te leo un par porque están dirigidas a ti, que están un poquito más arriba. Dice Ernesto Vargas, maestro Jorge, desde su perspectiva, ¿cuál es la tradición a la que se le debiera dar mayor auge de acuerdo a las necesidades actuales en México? Y luego hay otra también donde te preguntan, dice, buenos días, profe Jorge, de lo que está hablando, esta es de Alejandra Mendoza. Y perdón, es que la letra está muy chiquita y me brilla la pantalla. Buenos días, profe Jorge. De lo que está hablando tendría que ver las dos tradiciones, ¿no? Me estoy confundiendo. Esa no me quedó muy clara, pero bueno, va, Jorge. Y a lo mejor Alejandra, perdón, ¿sí es Alejandra? Sí. No, es Alondra. Alondra Yunuen Mendoza. Sí, puedes aclarar un poquito en lo que Jorge le responde a Ernesto. Sí. Primero, esto de las necesidades actuales. Ciertamente no sabemos, no conocemos. Se hablaba mucho en ciertas sociedades planeadas, sociedades socialistas, de que se definía las necesidades del país. ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos psicólogos? Y incluso en las universidades había cupo según las necesidades de la sociedad. En una sociedad como la que vivimos nosotros, como las actuales, no hay estudios ni se planea la educación con base en esto. Podemos saber que hay necesidades. Por ejemplo, actualmente hay más problemas psicológicos. Hay bastantes estudios, eso sí, de cómo la pandemia ha incrementado el número de problemas psicológicos, tipo, por ejemplo, depresión, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, adicciones. Pero no cuántos. Y además, en un sistema de libre mercado, hay necesidades, pero mientras más necesidades hay, menos posibilidades de pagar a un psicólogo. Es una paradoja, una contradicción. Hay más gente deprimida, pero menos gente que tenga suficientes ingresos económicos para pagar a un psicólogo. Entonces, no se puede hacer una planeación porque estamos en el mercado manda, la demanda y la oferta. Aquí un poco incluso la selección de tradición, ¿no? Y después ya de las áreas aplicadas en los últimos semestres, los estudiantes dicen, ¿quiénes tienen más trabajo? ¿Quiénes ganan mejor? Y es un poco el criterio con el que eligen algunos su área. ¿Quiénes tienen mejor ingreso? Entonces no hay unos estudios para determinar las necesidades reales. Y claro, las necesidades reales, ¿quién les va a pagar a esos psicólogos para atender esas necesidades reales? Son dos partes que entonces estamos
cada quien decide con base, o quién creo yo que lo necesita, o quién paga mejor, o quién me contrata, dónde consigo chamba. Yo creo que son los psicólogos sociales los que se necesitan, pero me contrataron en una escuela como psicólogo educativo. Y no me puedo dar el lujo de decir, no, pues yo soy social porque creo que es lo que se necesita y no acepto esta chamba. Entonces, estamos en esta sociedad de libre mercado. Las leyes del mercado mandan, para bien o para mal, y un poco en estos contenidos. En la otra pregunta que se refería a las tradiciones. Mira, Alondra, si quieres activar ya nos la aclaró aquí un poco, pero si quieres activar tu micrófono y hacerla de viva voz, Alondra, para incluso que la comente y quiera también dar alguna respuesta. Sí, está bien, gracias, maestra. Es que estaba poniendo el ejemplo de lo del conductismo con los niños cuando aprenden a leer, que aprenden a leer por los estímulos, la periferia, todo eso. Y luego habló también del cognitivismo, que igual aprenden a leer por la inteligencia, por los procesos mentales. Entonces, ahí me surgió la duda. Estas dos tradiciones van entonces de la mano, porque o sea, sí un niño aprende a leer por sus capacidades, pero bueno, yo también creo que influye mucho los estímulos que se le puedan estar dando. Si a un niño le estás gritando cuando aprende a leer, creo que en cierta forma lo estás, ¿cómo se le podría decir? Castigando. Lo estás castigando y él al rato, al rato va a saber que la lectura es que a él le causa estrés. O al contrario, si él empezando a leer uno le empieza a dar estímulos positivos, puede ser que él desarrolle el gusto por la lectura. Sí. Bueno, Jorge Nuri. Tu pregunta, porque quizá por la brevedad de nuestra presentación, en mi caso no fui muy claro para hablar. Les decía que hay varias formas de dividir la psicología, no nos vamos a meter a eso, pero una de esas era aquellos que ponen el énfasis en lo que está afuera, se llaman periferalistas, los que ponen el énfasis en lo que está adentro se llaman centralistas. Y hablaba de que, por ejemplo, los conductistas son periferalistas, porque son estímulos que están en el ambiente, los que, si se programan de cierta manera, van a permitirte, por ejemplo, aprender a leer. Y si eres cognitivista, no vas a recurrir a esos estímulos que están en el ambiente, sino esos factores que están adentro de ti, en tu sistema nervioso o en tu aparato cognitivo, como tu inteligencia, tu atención, tu memoria. Cuando a un cognitivo, un poco depende de qué forma vas a explicar por qué aprendió a leer un niño. Si eres un cognitivista, vas a decir, porque pasaron cosas dentro de su sistema nervioso, dentro de su aparato cognitivo, porque su inteligencia le permitió asociar las palabras con los sonidos, las letras con los sonidos. Y si eres conductista, vas a decir, porque los estímulos que le dieron, las explicaciones que le dieron, los premios que le dieron, estuvieron bien programadas y le permitieron aprender. Entonces, unos van a poner el énfasis en lo externo y otros el énfasis en lo interno. Pero no, aunque puedan coincidir, de hecho hay una terapia que se llama cognitivo-conductual, que habla de integrar estas dos visiones, tomar en cuenta los factores internos, pero cómo se condicionan ciertos pensamientos, por ejemplo, cómo ciertas obsesividades se te condicionan y puedes usar explicaciones tanto cognitivas como conductuales, son terapeutas cognitivo-conductuales, pero surgieron como dos tradiciones diferentes, digamos, y las enseñamos en la facultad como dos tradiciones diferentes, la tradición conductual y la tradición cognitiva o cognitiva, que van a ver las dos maneras, en eso no hay diferencias. Entonces, para aclarar un poco por qué se propició esta confusión, que además permitió una buena respuesta, como lo planteaste.
Sí, Nuri, creo que... justo eso me sí. ofreció esta tradición. Me ofreció que yo podía pensar en personalidad de ese niño que no quiere aprender a leer, pero en cómo hacerlo aprender a leer. ¿Qué tenía que utilizar? Lo que dice Jorge es muy cierto. ¿Qué técnicas existen para hacerlo? ¿Qué estoy haciendo mal? Se puede preguntar el maestro o el papá. Si le estoy dando lo mismo que los otros, pues sí, pero a lo mejor hasta es un estímulo interno. A lo mejor te vestiste de verde y la cochina tía que lo cuida en la tarde se viste de verde y le pega. Es decir, tengo que buscar el estímulo que está haciendo que yo no pueda llegar a lo que quiero. Justo esto me ofrecía esta tradición, pero es verdad, la cognición es importante. Esta idea de cognitivo-conductual, yo a veces creo que no estoy de acuerdo y muchas creo que sí estoy de acuerdo, que tenemos que ver ambos aspectos de un niño, un perro. ¿Cómo le enseño yo a mi perro? ¿Tiene sentimientos? Bueno, pues sí tiene, porque cuando estoy llorando viene y parece que está triste conjunto conmigo. ¿Qué es lo que hace que se dé la conducta? Entonces, bueno, en la pregunta de que si escogería el conductismo por sobre otras, pues no, escogería saber lo que existe en el conductismo, a no ser que quiera hacer análisis experimental de la conducta y meterme a fondo a experimentar. Quiero saber qué hacen, cómo me explican la conducta, sin dejar fuera los otros aspectos que también son importantes e inherentes a nosotros. Quiero también añadir que siempre que estoy en grupo y cuando estábamos haciendo este currículum, me decían una cosa muy importante mis compañeros que hacen psicoanálisis. Nosotros somos también cognoscitivistas. Es decir, el cognoscitivismo abarca no nada más esa experimentación, sino abarca también a tradiciones que a lo mejor las dejamos fuera, pero lo que pasa es que no las dejamos fuera, sino que tenemos que seccionarlas para podérselas enseñar a ustedes. Eso quería decir, Soraya. Muchas gracias. Bueno, queda una pregunta aquí y yo creo que ya sería bueno ir cerrando porque también los chicos tienen probablemente clase enseguida. Entonces, donde hablaba de por cómo habíamos adquirido, encontrado la pasión por alguna tradición. No sé quién quiera abordarlo, yo quisiera luego decir algo al respecto. Pues si quieren, inicio rápidamente. Yo ya lo dije. Sí, en mis épocas lejanas empezamos a estudiar formados, no había psicólogos, y había casi psicoanalistas, entre otros eran nuestros maestros. Y llegaron los primeros conductistas. Y nos decían, esto sí es científico. Aquí sí vamos a poder demostrar, y la psicología sí se va a convertir en una ciencia, y los psicólogos van a dejar de ser los ayudantes de los médicos, de los psiquiatras. Los psicólogos van a ser los que llevan la terapia, los que hacen la terapia, no, porque originalmente le hacían pruebas para los psiquiatras, no eran los que conducían la psicoterapia, por ejemplo. Y cuando si algo hicieron fue darle una identidad profesional al psicólogo. Y algunos adquirimos esa pasión, aunque después la perdimos en mi caso. Yo debo decir que hice una maestría en análisis experimental de la conducta, pero no soy conductista. Entonces, esa apertura y esa capacidad de estudiar otras cosas, cuando empecé a leer historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, marxismo, cuando fui a Cuba a ver qué hacen los psicólogos cubanos, cuando invité a los psicólogos cubanos, cuando me puse a estudiar cognitivismo, cuando me puse a estudiar otras cosas, fui teniendo esa apertura. Por eso, de joven, pues ahora cuando me he encontrado algún alumno que me oye hablar de constructivismo, me dice, profesor, si por usted me convertí al conductismo, le digo, bueno, pues son pecados de juventud, que no es necesariamente cierto, porque algunas, como Nuri, sigue pecando.
de conductista. Pero... yo también ya cambié. ¿sí? También. No soy de hueso colorado, radical, conductista, Bueno, no puedo serlo. Sí, pero entonces creo que no se casen con ninguna teoría. Entonces, las teorías son explicaciones que van cambiando, en todo caso son como los Kleenex, digo yo. Son para desecharse, usarse y desecharse. No son verdades absolutas y definitivas. Entonces, sean abiertos, sean de open mind y no se preocupen por... déjense llevar y véanlo todo. Insisto, profundicen, conozcan todo. Eso sería mi consejo. Sí, yo nada más, y para terminar, algo había mencionado Nuri del eclecticismo, porque me preocupa que pueda quedar esa idea de, bueno, pero yo puedo hacer de un poquito de aquí y un poquito de allá. Y creo que no es la idea, incluso la forma en la que tratamos de enseñarles historia de la psicología es mostrando esos diferentes objetos y métodos. En algunos casos no son irreconciliables, aunque se refieren a cosas distintas, pero si se refieren a lo mismo, muchas veces sí vamos a encontrar que no hay conciliación, que hay que efectivamente adoptar una explicación por las razones, esperamos que sean las de mayor coherencia, la que explica mejor, etcétera. Pero como diría Germán, esto del eclecticismo es tener los pies firmemente parados en el aire. No, el eclecticismo no es una recomendación que hacemos, ni el programa intenta ser ecléctico. Eso sí, mostrar la diversidad para que conforme se van encontrando ustedes con las situaciones de explicación y luego de práctica profesional, sea posible que puedan usar, como nos está comentando Nuri, bueno, me responde mejor a esto y aquello, entonces esta es la que, bueno, a lo mejor me apasiona o a lo mejor simplemente la utilizo como nos dice Jorge. Eso ya será un poco la historia de la vida de cada uno de ustedes en ese desarrollo profesional, pero sí tratando de que vean la diversidad sin prejuicio, ¿no? Más bien con el conocimiento de ese desarrollo en la historia de la psicología, en la relación que puede tener con la filosofía, con la ciencia, con otras disciplinas, en fin, en un marco del mejor sustento posible para esas perspectivas que ustedes irán adoptando. Entonces, pues creo que esto es básicamente lo que les queríamos apoyar y decir. Bueno, pues seguimos como profesores, estaremos contestando preguntas el resto del semestre con muchísimo gusto. Por ahí les mandé el correo a quienes quisieran el material porque no han tenido acceso a él. Sus profesores dan otro material, otro programa. Bueno, pues con gusto se los compartimos, al menos para esta parte de las tradiciones. Nuri, Jorge, no sé si quieren cerrar con algo más o ya no. Yo ya creo que los alumnos tienen clase también. Así porque es. se han salido bastantes, sí. Entonces vamos a terminar aquí para que puedan irse a sus clases tranquilamente y aprovechar el día también. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos. Es un gusto verlos.